Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua pa'l sediento, pan de vida pa'l hambriento, es pleno conocimiento. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, la palabra del Señor es suficiente. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth, Micael. Bueno, muy buenos días. Ya estamos aquí en vivo en Chequina Radio 95.1 FM. Este es tu amigo pastor Sergio Torres Rodríguez. Hoy traigo un acompañante. Por si todos lo saben, ya si se van conectando, estamos en vía Facebook Live. Estamos también, va a estar ya la repetición en YouTube. Y están también en TV, Chequina TV en Roku. ¿Ok? Por si todos los que me han preguntado, sí estamos ahorita en vivo. Hoy ya, creo que hoy es Halloween. La gente ahora celebra una tradición y les traemos un mensaje sobre cuando los demonios se ponen cómodos. Yo sé que vamos a seguir con los mensajes que hemos tenido anteriormente, pero hoy vamos a hacer algo especial porque me viene acompañando un compañerito que conocen. Preséntate, hijo. Hola. Buenos días a todos, soy Ashley Elian Torres Macías, tengo 10 años y vengo acompañando a mi papá. Ay, ya ven, ese es mi hijo, es el más grande, el otro se llama Asher Dariel, ese está ahorita con su abuelita. Bueno, para demostrarles hoy bíblicamente con un buen fundamento, que todos me dicen, va a hablar algo de Halloween. Pues no especialmente, no te voy a estar hablando diciendo que esto es del diablo o que esto es porque ya todos lo saben, ¿verdad? Vamos a hablar de una forma más, vamos a hablar cuándo es cuando el enemigo o los demonios se ponen cómodos. ¿Cuándo es? Es cuando les permiten entrar, cuando les permiten con cierta creencia o tradición o celebración estar invitados a donde los llaman o los invocan. Entonces yo creo que Halloween no es tanto una celebración para niños. Nosotros como cristianos no celebramos. ¿O tú qué piensas, Ashley, de Halloween? Yo pienso que esa celebración, o sea, está bien que se diviertan, pero no es de los cristianos. O sea, no está bien porque nosotros no juntamos la luz con la oscuridad. Eso no. Ya ven, nosotros, como dijo mi hijo, nosotros somos parte de la luz, somos hijos de Dios. Así dice en Isaías capítulo 42 versículo 6, dice: yo Jehová te he llamado en justicia y yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto de los pueblos, por luz de las naciones. Le está hablando, está hablando sobre Jesús, le está hablando de Israel, pero sobre Jesús, diciéndole que algo va a hacer, va a permitir que la luz venga a los hombres. Los hombres estado llenos de tinieblas. Sabemos cómo está el mundo.
Mire cómo están las cosas. Sabemos cómo está el país, sabemos cómo está la ciudad. Y aún así, por tradición, el 2 de noviembre es Día de Muertos. Y celebran la muerte. Entonces se visten de catrinas y de muerte. Es como no es congruente, ¿verdad? Porque creemos en la luz, creemos en la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la gente sigue celebrando por tradición la muerte. Entonces, hoy en la noche se van a vestir niños, que a veces la inocencia es más que la creencia o la fe. Pero siempre he dicho yo, siempre, si la tradición está por encima de la fe, ahí es muy peligroso. Ya cuando pones la tradición, el gusto, la fiesta, y el enemigo te empieza a decir, no es nada malo. No es nada malo ir a pedir dulces vestido de calavera, de diablo, de muerte, de asesino. No es nada malo, porque usted me va a decir, ¿cómo vestido de asesino, pastor? Pues yo me sé que Jason, Freddy, Krueger, Chucky, ¿verdad, hijo? Todos esos monos o esos que salen en la televisión matando gente, pues es de películas de terror, de suspenso, y la gente se disfraza de esto. ¿De qué más se pueden disfrazar en Halloween? ¿De qué se disfrazan, hijo? Pues de calaveras, pues también de diablos o de pescadores o de eso, o de almas o de fantasmas. Fantasmas, ándale, de almas. Entonces, ¿tú crees que está bien como niño? Yo nunca te he llevado. Si tú quieres dulces, yo te los compro. Si quieres algo divertirte, hay muchas formas de divertirse, pero ¿tú cómo ves esto? ¿Tú crees que es bien que yo te vista de algo? Tú sabes que yo soy pastor, ¿verdad? Tú eres mi hijo. Y yo te he visto en este momento, más tarde te he visto de un diablo, de una calavera, para ir a pedir dulces. ¿Tú dirías que sí? No, a mí no me gusta eso. No me gusta venir disfrazado de estas cosas porque somos cristianos. Porque creemos en Dios y creemos en Jesús, que Él es la luz. Amén. Entonces no podemos participar en las tinieblas, ¿verdad? Porque no podemos participar en lo que no le agrada a Dios. Entonces le estamos dando la bienvenida al diablo. Eso, ya viste. Entonces ahí es donde los demonios se sienten cómodos, estando de acuerdo con cosas que no le agradan a Dios. Todo lo que no es de Dios, todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que va en contra de Dios, si tú lo haces, normalmente le das la bienvenida a los demonios. Tú dices, ¿esto se oye lógico? No, sí es cierto. Yo no voy a creer que a mi hijo lo visiten demonios o esa noche lo perturbe las pesadillas, como antes en el mundo, ya estando yo más joven, se veían las películas de terror. En mi casa no son permitidas las películas de terror. Pueden ser películas de galaxias o de naves o de piratas. De conjuros no, ni del diablo, ni que alaben al diablo. No, eso no. Ni de terror donde matan gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a permitirle que a mi hijo en su mente le entren cosas que no son permitidas? Muchas veces ya como adultos hacemos muchos errores o a veces actuamos erróneamente delante de los hijos, y ahora incluyéndole todavía que él pueda por su vista. Sabemos que el internet, ¿verdad, hijo? El internet, los teléfonos o el YouTube está lleno de mucha pornografía. A veces como niños yo le tengo a él cierto límite, y a veces yo pues ya cuando se acaba el tiempo le tengo ya un tiempo, cuando se apaga ya él me puede pedir, ¿sabes qué, papá? Quiero este programa o quiero este juego o quiero más tiempo. Pero yo tengo el control. Todo lo que él haga me llega a mí. Si él revisa algo, si él ve algo, me llega a mí primero. ¿Sabes qué? Asre está viendo este programa, Asre quiere meter este programa o Asre quiere este juego. ¿Lo autoriza? Claro que yo primero hablo con él, ¿verdad, hijo? ¿Qué te digo? Pues me dices, primero, ¿qué quieres descargar? Luego yo te pongo, por ejemplo, quiero este de zombies o este de esquivar o de correr o de brincar. Y luego que te digo, ¿te lo autorizas? Me preguntas. Si te lo autorizo, luego tú me pones un código y ya me dices, está bien, papá, está bien, ahí te lo descargo. Y está bien que te tenga así, está bien que te ponga unas cosas prohibidas y unas cosas bien. ¿Está bien con eso? Sí, porque ya antes estaba muy tranquilo, como en 1900, en 1990, 91, 80. 2000. Sí.
era más tranquilo, no habían niños que roban cosas, ni había adultos metiéndose a juegos de niños, no. Pero ahora hay más cochinadas, como mujeres encueradas o sangre, o mucha gente que te quiera robar tus cosas personales. O tu inocencia, tú te quieres robar tu información. Hay mujeres desnudas, hay desnudas. Bueno, para que vean lo que es la inocencia, pero él ya sabe. Entonces nosotros como padres, yo como padres a mi hijo sí le digo que está mal, que no está bien, que drogas hay. Sí le digo que hay desnudos, que hay pornografía, porque la palabra pornografía viene de la palabra pornea, que es en griego porni, que es fornicación. En otras palabras, le enseño lo que es la promiscuidad, le enseño. Entonces, muchas veces la escuela les puede enseñar muchas cosas, pero nosotros como padres yo profundizo más, le digo, mira, esto es bueno, esto es malo, ya tú decides, mira, esto es droga, esto es alcohol, tú decides andar como estas personas, tú decides llegar a esta altura con estas personas, tú decides el límite o tú decides no acercarte. Y él ya me dice que no está bien. Entonces, nosotros bíblicamente podemos enseñarle, si nosotros empezamos a restringirlos, a apretarlos, a, ¿cómo se dice?, a mandarlos, de una forma podemos hasta poder, ¿cómo te puedo decir? Los podemos hasta como intuir, o sea, para que ellos busquen a escondidas. Yo le digo a mi hijo, lo que usted quiera ver, dígame y se lo enseño de una forma bíblica o se lo enseño de una forma normal. No lo pongo en una religión a encerrarlo o ¿cómo se dice?, a meterlo en una caja. No, yo le enseño lo que es el mundo, lo que hay, la gente mala, que hay malas palabras, hay palabras buenas, que él entienda, que no se asuste, que no sea de cristal, porque yo no quiero, yo personalmente no quiero criar a un niño de cristal como está ahorita. Le enseño qué es la ideología de género, le enseño qué es bueno o malo, qué es el homosexualismo, le enseño qué son las drogas, le enseño. Entonces, todo esto nos conlleva a enseñarle también qué es Halloween, porque en todo lo que acabo de mencionar antes, los demonios se sienten cómodos. Lo vuelvo a repetir, todo lo que está en contra de Dios, todo lo que a Dios no le agrada, o todo lo que Dios ha puesto en su palabra que no es de Él, entonces simplemente los demonios se van a sentir cómodos si tú lo haces. Entonces, esto es real, es real. Mira, se había anunciado que la luz venía al mundo. Desde, vamos a ponerle en Miqueas 5:2, dice, Belén Efrata pequeña, tú que estás entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Está hablando de Jesús. Fue enseñado, fue, como se dice, demostrando, estaban profetizando, pero también estaban avisando, viene la luz, porque andaba en tinieblas el mundo. Mira cómo te voy a decir cómo un demonio se siente cómodo. En Lucas capítulo 13, versículo 10 al 13, dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Para los judíos es el séptimo día, es el Shabbat. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había ahí una mujer que desde hacía 18 años, óigalo bien, una mujer que tenía hace 18 años un espíritu de enfermedad. Te voy a explicar lo que es un espíritu. Daimonía, o viene siendo la palabra daimon. Daimon en griego, no diamond, como diamante, sino daimon. Daimon es la palabra para espíritu impuro. Y el espíritu impuro viene siendo la palabra para nosotros en español, en inglés y en español es demon o demonio. Te lo voy a repetir. Los espíritus que dan en el Nuevo Testamento, en el griego koiné, la palabra es daimon. Y aquí dice que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad, tenía un espíritu inmundo que la enfermaba, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Porque esta mujer, estando en la sinagoga, fíjese, entrando él a predicar, ¿cómo hazte cuenta que tú vas a decir? ¿Cómo alguien en la iglesia
se va a mantener con la misma enfermedad por 10, 15 años. Hay muchas jóvenes siendo atormentadas en la noche que no pueden dormir, siendo jóvenes que van a la iglesia, jovencitos y jovencitas. También hay mujeres jóvenes que están siendo atormentadas con su pasado y viven en una vida de resentimiento, dolor y rencor. Hay hombres que viven tal vez en un abandono o heridos y ellos se han mantenido en el licor o en el vicio. ¿Ahora sí me explico? Usted va a decir, ¿qué comparación tiene que ver el vicio con la enfermedad? Bueno, esas ataduras invisibles que pone el enemigo sobre las personas es exactamente un espíritu que enferma, un espíritu que te dirige, un espíritu que te lleva fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué ha habido muchos suicidios últimamente? De tanto de jóvenes, como ahora se ha visto en Juárez, cuántos se han querido tirar de un puente, tanto mujeres, jóvenes. Ahora, ¿cómo está esto? ¿Cuánta jovencita o jovencito anda viviendo en promiscuidad, aún estando arriba en la alabanza, aún estando trabajando en el reino de Dios? Vamos a ponerle en la obra de Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres viven atormentados? Entonces, eso es lo que le estoy diciendo exactamente. ¿Qué tiene que ver con Halloween? Pues Halloween es algo espiritual, en lo espiritual maligno. ¿Qué es lo que mueve a las masas a ir a celebrar muertos, a ir a celebrar o divertirte con calaveras, con diablos, con brujas? Exactamente todo lo que le agrada lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que está haciendo la gente. Entonces, si no le agrada a Dios, ¿de quién es o a quién están agradando? Ahora se está diciendo, pero no es nada malo. Pues la Biblia sí nos dice en el capítulo 6 de Corintios que todo es lícito, mas no todo conviene. O sea, todo se permite, puedes hacerlo. Pero el mundo no conoce a Dios, y estoy hablándole a cristianos. Mira, ayer ahí por mi casa hay una iglesia más abajo. Yo tengo la iglesia en cierto lugar, para no mencionar. Y a unas cuadras, 6, 7, 8 más abajo está otra iglesia. Y ayer yo iba a la tienda y pasé por ahí, porque me queda el camino a la tienda de la esquina. Es una tienda popular. Y están adornando para Halloween. Yo no entiendo por qué el modernismo está entrando a las iglesias y en el mismo altar han hecho, ¿cómo se dice? Concursos de disfraces de Halloween, arriba donde uno predica, arriba donde uno canta. Y no estoy hablando ni de legalismo ni de religioso antes de que entre a su mente. Estoy hablando cómo se permiten ciertas neoliberales, neopentecostales o carismáticas iglesias, se permite eso. Ahora, si el mundo está como está, es por falta de Dios. Pero imagínense nosotros añadirle ahora a la iglesia, en una forma de excusa o de permiso, decirles que es permitible de parte de Dios, nosotros que anunciamos la luz. Cuando pasé por esa iglesia dije, están adornando, listones anaranjados con negro. Se puede adornar. Yo en la iglesia tengo adornos, pero de otoño, lo que es otoño, por como la temporada. Y ya después ponemos lo que son nochebuenas por la temporada de invierno, lo que creó Dios. ¿Sí? Pero enfocándonos en lo que es en Halloween, dicen que es muchas veces para poder atraer gente o para poder evangelizarlos. Mi hermano, no necesitamos la oscuridad para evangelizar. No necesitamos darles dulces o entretener la carne para evangelizar. Esas son las ideas que están sacando hoy las iglesias modernas. Y mucho más una iglesia que está gobernada por jóvenes. Hay jóvenes que están metidos con Dios, pero hay iglesias donde los jóvenes no están tan metidos con Dios. Entonces traen ideas pensando que eso es bueno. Dicen, todo lo que pueda ser bueno para la iglesia hay que llevarlo a cabo, pero no es así. Lamentablemente no es así. Mira, le pregunto a mi hijo, ¿cuándo hemos visto o cuándo te he dicho que en la iglesia vamos a tener un festejo de Halloween? ¿Cuándo lo has visto tú en la iglesia, Ashley? Nunca, solo han decorado de Navidad, así con nieve, los monitos, otoño también con las calabazas. Pero nunca hemos puesto un Santo Claus en el altar, ni árboles de Navidad arriba. No estamos en contra, no estamos en contra. Lo que estamos diciendo que hay lugares, pero
centrándonos en lo de Halloween. Me has visto que pongo brujas, que pongo monstruos, momias, un hombre lobo en la iglesia. No, ¿No? porque la iglesia, ¿para qué es? Para adorar, Para alabar a Dios, orar y para pues entregarle su espíritu. a entregarle adoración a su espíritu, Adoración. pero también para oír palabra, hijo. Entonces, qué bueno que todos nos pusiéramos de acuerdo, pero claro que no todos vamos a estar de acuerdo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Mira esta mujer, lo que acabo de leer ahorita. Esta mujer, en Lucas 13, versículo 10 al 13, ella estaba encorvada por mucho tiempo y tenía un espíritu de enfermedad. Fue liberada y luego fue sanada, porque llegó Jesús. Mira cómo te voy a poner. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que nos está platicando? Óigalo muy claro. Si en la iglesia se permite la oscuridad, ¿cómo va a entrar la sanidad? Si en la iglesia se permiten las tinieblas, ¿cómo vas a invocar al Espíritu de luz, al Espíritu Santo, para que efectúe un milagro? ¿Qué efectividad va a tener la luz de la palabra cuando la prediques, cuando tienes tinieblas en la luz, en la iglesia? Ahora mira, oye esto, Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Se fija cómo dice? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Qué tenía la otra mujer? Un espíritu de enfermedad. Dice, entraron en Capernaum. En los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina de Jesús, que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, óigalo muy claro, la otra mujer estaba en una sinagoga, estaba en un lugar donde se enseñaba la palabra. Hasta que llegó Jesús, fue sanada. ¿Me está oyendo? A ver si le estoy enseñando bien el cuadro. Voy a ponerle esta escenografía en su mente. Si la sinagoga estaba hablando de la Biblia por 18 años, ¿por qué la mujer no sanó? ¿Ahora sí me entendió? Porque muchas veces si hablamos palabra, pero estamos en tinieblas, no va a haber efectividad. Pero sí dice la Biblia que cuando entró Jesús a la sinagoga, hubo sanidad. Entonces, no por leer la palabra, no por tener un concierto cristiano, no por tener las mejores actividades religiosas en la iglesia, quiere decir que Jesús esté en ellas. La Biblia nos dice muy claro que donde estén uno o dos reunidos, congregados en su nombre, Él está en medio. Pero está hablando de que en Él están metidos en Él, buscándolo a Él de acuerdo en su nombre, están en Él. Entonces Él ha prometido estar en medio. Ahora, ¿por qué en esta sinagoga de Marcos capítulo 1, versículo 21 al 26, un hombre tenía espíritu inmundo y se admiraban, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo? ¿Cómo está diciendo? En la misma sinagoga. Entonces, que dio voces y dijo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Fíjese quién habló por el hombre. ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Se fija que el demonio sabía más quién era Jesús que aún las personas que estaban en la iglesia? ¿Sí nos podemos entender con esto? Se fija que muchas veces podemos estar en la iglesia, pero no en Jesús. Podemos estar en el templo, pero Dios no está en el templo. Porque la vida íntima con Jesús empieza en la casa. ¿Qué relación tienes con Jesús? Que no ha entrado disciplina, no ha entrado temor, y las cosas de Dios las ves como un entretenimiento o como una empresa o como un negocio. ¿No te has fijado que en todas partes donde hablamos de Jesús tiene que ir Jesús primero? Pero antes de que vaya Jesús primero, tiene que Jesús vivir con nosotros, vivir en nosotros y vivir para nosotros. O sea, somos de Él. Yo soy cristiano en mi casa, soy cristiano en la calle, soy cristiano, y aparte cuando estamos solos o cuando estoy solo, que oramos mi hijo y yo en la noche, estamos orando por la oración de que cuide nuestra familia, porque bendiga nuestro sueño. Entonces estamos teniendo una relación íntima con Él donde nadie lo ve. Pero en la casa nosotros somos los que dirigimos, tanto mi esposa y yo, a nuestros hijos. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto? Que en la sinagoga había un demonio, había un espíritu inmundo hablando, y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? Eran más de uno, y estaban dentro de este hombre, y estos demonios, usando la voz de este varón, decían, ¿qué tienes con nosotros? Vienes a destruirnos. Y los demonios que estaban dentro de este hombre le dijeron, tú eres el Santo de Dios. ¿Cómo este demonio
cómo los demonios supieron quién era el Hijo de Dios. Cómo ellos reconocen muchas veces más que un cristiano quién es el Hijo de Dios. ¿Sabías que los demonios le temen a Jesús? ¿Sabías que aún conociendo la palabra, porque cuando ya oyen a Jesús, ellos tiemblan? Ellos tiemblan. Entonces, ¿cómo en esta sinagoga estaba este hombre muy cómodo oyendo palabra hasta que llega Jesús y Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él? Porque Jesús no viene a tener conversaciones con demonios. Jesús no viene a estar de acuerdo o a tener una plática con demonios. Jesús es el orden. Jesús es la autoridad. Y en su nombre sale ese demonio. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Oyó? Se fijan los ejemplos que le he dado de esta mujer encorvada de 18 años. Estaba en una sinagoga y cuando entra Jesús es sanada. Se fija que la palabra en sí, hablar palabra, no lleva a nada si no va el Espíritu Santo en ella. No hay unción, no hay inspiración, no hay verdad, no hay el apoyo espiritual por medio de la unción en el nombre de Jesús. Entonces, todo esto conlleva que las iglesias que están participando de Halloween, que están haciendo concursos para atraer a los niños y darles dulces y pensando que es bonito, vámonos, no vamos tan lejos. Si se disfraza alguien de Santa Claus y empieza a darles a los niños van a recibir inocentemente el regalo o el dulce, porque su inocencia no identifica lo que está bien o está mal. Somos nosotros como pastores, somos nosotros como líderes de la iglesia, diáconos de la iglesia, que debemos de identificar con el discernimiento que da Dios qué está bien o qué está mal, o qué aprueba Dios y qué no aprueba Dios. Entonces, si nosotros mismos estamos guiando a las tinieblas a la luz, porque aunque se vea bonito, como les he dicho muchas veces, Cristo no vino a la cruz para que tú sintieras bonito. Cristo no es un espectáculo, Cristo no es entretenimiento, tampoco es religión y tampoco es ataduras de la Inquisición. Con Jesús se tiene una relación. Hijo, en la noche antes de acostarnos, ¿qué oramos? A ver, haz esa oración como si nos fuéramos a dormir. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Salmo 4:8. Que Dios nos bendiga, nos cuide, nos guíe y nos proteja. Amén. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se fija? Es una oración que hacemos para tener un buen sueño, o sea, que Dios nos cuide nuestros sueños, porque ya dormidos Él nos protege. Entonces es bueno orarle a Dios. ¿Cómo oramos por nuestras comidas? ¿Cómo oramos por nuestra comida? Antes de comer. Gracias, Dios, por nuestros alimentos. Gracias por un día más de vida. Gracias por tu bendición, tu gracia, tu sabiduría y tu misericordia. Que bendigas esta comida, que nos sepa rica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya ve? Y hay que pedir que sepa rica. Porque se fija que lo que es orar en la mesa, orar en tu cama. A veces le decimos a Dios, ay, está haciendo frío, Dios, así. Mientras usted sienta frío y calor, está vivo. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Si nosotros como adultos, simplemente, aunque no seas pastor, aunque no seas cristiano, si tú como adulto le das valores a tu hijo, le enseñas una buena educación, la va a llevar a cabo. Ahora como cristiano tenemos la obligación de llevar eso a cabo, pero también, sobre todo, llevarlos a los caminos de Dios, llevarlos a los caminos del Señor. Entonces, imagínese si yo le digo a mi hijo, él sabe cómo estoy en la iglesia, sabe que puedo ser estricto, puedo estar bien, puedo ser divertido, pero simplemente no llevo las tinieblas. Pero esta noche yo le digo, en la iglesia de un amigo, un pastor amigo mío, va a haber dulces y va a haber disfraces. No porque yo no lo haga en mi iglesia quiere decir que yo estoy bien, pero soy partícipe de otra iglesia que lo hace. Entonces usted va a decir, ¿hay iglesias que lo hacen? Pues lamentablemente sí. Muchos en Estados Unidos ahorita están preparando hasta fíjense cómo son las cosas. Preparan hasta un mensaje bíblico, pero usando Halloween.
Yo no entiendo qué tiene que ver las tinieblas con la luz. Y yo no sé qué tiene que mezclarse el agua con el aceite. O Cristo con Belial. Si no se puede mezclar el agua con el aceite. No se puede mezclar el agua con el aceite, exactamente. ¿Qué tiene que ver la luz, hijo? La luz con las tinieblas. Pues son diferentes. Cada una tiene sus cosas. Pero la luz es más de Dios. Ah, sí. ¿Y qué tiene que ver el aceite con el agua? ¿Has tratado de mezclarlo? Un día, en mi escuela hicimos un experimento de eso y no se puede mezclar. Ni forzándolo. Ni forzándolo. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con el diablo? Pues nada. Pues, simplemente. ¿cómo vamos a querer juntar eso si Dios reprende al diablo y el diablo se asusta y corre? ¿Eso? ¿Por qué? Porque a la voz del Señor el enemigo huye. Acuérdate que el enemigo a nuestra alma. Mire cómo dice en Hechos 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas, óigalo en la Biblia, en la Biblia dice exorcista, va a decir, ¿cómo dice en la Biblia? Sí, óigalo. La Reina Valera dice, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, fíjate, te conjuro, por Jesús el que predica Pablo. Fíjate, vamos a reprender a un demonio, pero en el nombre del Jesús, donde va mi prima, donde va mi tía. Claro que el demonio se va a reír, porque dice, había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, fíjese, respondiendo el demonio, le dijo, a Jesús conozco. Fíjese lo que dice el demonio y cómo la Biblia lo redacta, cómo la Biblia nos habla y nos dice. El demonio decía, yo conozco a Jesús. Ahora te voy a preguntar a ti que me estás escuchando, ¿Jesús te conoce a ti? Oye, pero es que yo estoy en su iglesia, yo soy bien buena onda. No, Jesús no quiere que seas buena onda. Jesús lo que quiere es que obedezcas su palabra. Y de ahí sale lo buena onda. Pero oye lo que dice, el demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Se fija que el demonio conocía quién era Jesús, el Hijo de Dios, pero también el demonio conocía quién estaba con Jesús y quién tenía a Jesús en su corazón. Dijo, yo conozco a Pablo, pero a ustedes, ¿quiénes son? Oyó esto, fíjense la prueba más clara en la Biblia, donde usted entra en un lugar y dice, es que yo soy líder cristiano, es que yo soy una joven cristiana, es que yo soy no, va a decir Satanás sabe cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, no es por una oración, sino lo confiesas con tu boca y lo crees ya en tu corazón para justicia, ¿verdad? Vamos a ponerle, no por hacer una oración quiere decir que tú tienes a Cristo. Es la oración de fe, es confiesas con tu boca, pero tienes que creer en el corazón, tienes que seguir nutriéndote, tienes que buscar un lugar donde congregarte, tienes que seguir la disciplina de Cristo, la doctrina de Cristo, y cuando te entre convicción, tú puedes decir, yo soy cristiano porque Cristo vive en mí. Entonces, donde empiezas a llamar a la gente hermano y hermana. ¿Por qué hermanos? Porque nuestro Padre Celestial es el mismo, pero aparte Cristo vive en ellos. Somos hermanos en Jesús. ¿Se fija? Entonces, yo hice la oración de fe, pero no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes decir, esta noche yo voy a celebrar los jóvenes cristianos una fiesta donde no va a haber espantos, pero simplemente por el día, por la tradición. Tú dices, no va a haber fantasmas, pero nos vamos a vestir de pastores, de pastorcitos. Va a haber angelitos, va a haber virgencitas, va a haber, me voy a disfrazar de pastor con Biblia, pero estás haciéndolo en el día que por tradición es Halloween. Déjame decirle que aunque la mona se vista de seda, sigo siendo changa, ¿verdad? Si yo pongo a un chango, le pongo ropa, ¿cómo se vería? Aparte de chistoso. Pero si lo visto con ropa de humano, ¿el chango va a ser humano? No. Entonces, ¿cómo se va a ver el chango? Pues
raro. No es Pero como- sigue siendo chango. Ujú. Ok, entonces, si alguien, a una persona, yo le digo, ¿eres cristiana? ¿Es cristiana? Pues no. Entonces, si a un chango lo visto, le pongo un traje y le doy una Biblia, ¿es cristiano? No. ¿Cómo se vería un chango? Pues- Un chango con corbata y Pues traje. aparte de chistoso está mal. Y los changos son animales, no son humanos, no los vamos a forzar. Ellos viven en la selva. Bueno, fíjate, hasta tienen su hábitat y tienen su forma de comer. Los animales tienen su forma de comer, tienen su forma de vivir, tienen lugares donde vivir, tienen su hábitat, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes hacerlo humano? Claro que no. Entonces, a nadie puedes forzar a ser cristiano. Pero los que ya somos cristianos, ¿cómo vamos a inmiscuirnos cuando no son cristianos? La razón es que este espíritu malo sí conocía quién era Jesús. El demonio conocía quién era Jesús. El demonio sabía qué relación tenía Pablo con Jesús. El demonio sabía que Jesús amaba a Pablo y que había sido llamado por él. Pero ¿qué le dijo a los demás? A ustedes no los conozco. Y mira qué es lo que pasa por andar jugando al Halloween, por andar jugando a fiestas de Halloween, siendo cristiano. Si andas jugando al cristiano, mira lo que puede pasar. El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos. Fíjate, era uno contra otros. Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Sabes que puedes pasar un momento muy malo si seguimos jugando? Gracias. Si seguimos jugando al cristiano. Así es. Está helado, hijo. Entonces, Dios... Muchos dicen, bueno, vamos a ayunar y ayunar y a orar para mover a Dios. No, el ayuno y la oración no mueve a Dios. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, es que yo voy a ayunar y a orar para que Dios se mueva en mi favor. No, lo que mueve a Dios es la fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe en Jesucristo. Así que usted lo dude. Lucas 4, capítulo 1, versículo al 13 dice, tentación de Jesús. Fíjese, Jesús, fíjese lo que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y fíjese, dice, cuando estaba cansado y cuando tuvo hambre, después de los 40 días, ya terminándolos, fíjese, fue Satanás a tentarlo. ¿Por qué Satanás fue a tentar a Jesús? No lo tentó en el segundo día, tercer día, cuarto día. Cuando ya estaba cansado y con hambre, fue a tentarlo. ¿Por qué? Porque pues, Jesús estaba en ayuno y en oración. ¿Por qué llegó el diablo? Óyelo muy claro. Porque ya estaba cansado y hambriento. ¿Sabes cuándo el diablo te va a atacar? Cuando tú te sientes cansado de orar en las mañanas. Cuando te sientes cansado y ya frustrado y ya no te quieres congregar. Cuando ya estás cansado de cada domingo que te quieres levantar, pero es el día que tú puedes descansar. Estás cansado de que me tengo que levantar e ir a hacer algo para Dios. Estoy cansada, es que me siento dormida. Pero ¿qué tal en la noche en el celular? ¿Cuánto duraste en el celular? ¿Qué tal en la noche? ¿Cuánto duraste en la computadora? ¿Qué tal si estuviste viendo muchos memes, hablando con el novio, pero no decidiste levantarte temprano para ir a la iglesia? Porque estabas cansada o estás cansado. ¿Sabías que ese es el momento preciso donde Satanás va a atacarte? Porque va a agarrarte cansada. Va a agarrarte cansado. Todos sabemos, ¿verdad, hijo? Que a veces es difícil levantarte el domingo. Pero aún así, pues como sea, lo hacemos. Muchos dicen, es que llego tarde. Es mejor llegar tarde que no llegar nunca. Pero te estás esforzando. Porque a lo que vamos es a alabar a Dios, no a estarnos ahí escuchando prédica. O sea, está bien que escuchemos prédica, pero no que lleguemos temprano, sino alabar a Dios, es lo importante. Pero es bueno también llegar temprano. Sí, también llegar. Porque es parte de una disciplina. Porque es mejor llegar temprano. Imagínate cuando va a venir Cristo por nosotros y no estés, ¿qué va a pasar? Pues no lo vamos a tener acá. No y nos va a llevar. No nos va a salvar. No nos va a salvar. Entonces, si yo decido a la cita divina que tengo de Dios llegar tarde, ¿qué puede pasar? ¿Me puede dejar el camión? Si cuando fuimos al mar
Si hubiéramos llegado al avión tarde, ¿qué pasa? Pues se va sin nosotros. ¿Oíste lo que dijo el niño? Cristo se va sin nosotros. Imagínate si vamos al camión y vamos a viajar y llegamos tarde, ¿qué pasa con el camión? También se va sin nosotros. Ya ve. Entonces, si no hacemos el ensayo final, que es la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia es el ensayo final donde estamos orando, alabando, adorando a Dios y oyendo su palabra? Si a usted le aburre las cosas de Dios y solo lo ve como entretenimiento o un lugar para impulsarse a la fama, o quiere como artista buscar un lugar en la alabanza, simplemente usted no ha entendido el evangelio. Pero si usted ya le aburre, le cansa lo que está haciendo para Dios, ¿qué cree usted que va a hacer en el cielo? Por eso la iglesia es el ensayo, el filtro, donde las almas son limpiadas, justificadas, son constantemente renovadas por oír el evangelio. Y ahí es el filtro, porque lamentablemente no todos los cristianos se van a ir en el rapto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Si no te gusta ir a la iglesia, ¿para qué quieres ir al cielo? ¿Verdad? Porque es lo que hacemos: adorar, alabar, oír palabra, orar, convivir con tus hermanos. ¿Qué crees que va a ser en la eternidad? En la eternidad vas a hacer lo mismo. Entonces la iglesia es el ensayo final. Pero estoy hablando de iglesias, no estamos hablando de conciertos, porque ya la iglesia se ha vuelto un centro social, un punto de encuentro de amigas y de amigos, y de convivir, y la familia en Cristo, y comer, y champurrado, y churros, y muchos churros ya en la iglesia. Pero donde se hable palabra, donde se haga lo que vas a hacer en el cielo eternamente. Imagínate, no puedes aguantar 2 horas en la iglesia porque se te hace cansado y aún llegas tarde, y aún cuando se va a acabar el tiempo del servicio, ya te quieres ir antes. Aparte, llegas tarde y te quieres ir ya. Imagínate en el cielo, va a ser eternamente. Si te aburre a trabajar unas 2-3 horas para el Señor, o estar oyendo palabra unas 2 horas, ¿qué vas a hacer en el cielo si allá es eternamente? Hay que pensar eso muy bien, ¿no? Satanás fue a tentar a Jesús, pero Jesús es la misma palabra en vida. Y aún Jesús, siendo la palabra, dijo: escrito está. ¿Con qué le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra. ¿Dónde está el poder? En la palabra de Dios. Pero ¿quién la estaba hablando? Jesús. Entonces, la palabra tiene poder en el nombre de Jesús. La oración y el ayuno son para ti, no para mover a Dios. Porque cuando voy a ir a expulsar a un demonio, me metí en ayuno y en oración. Eso es para ti, porque la oración y el ayuno no es para que Dios se mueva, es para purgarte de la incredulidad y la duda de lo que Dios puede hacer. Está oyendo. En ese momento de debilidad que tú dependes de Dios, en ese momento de debilidad física, tú dependes de Dios. Entonces vas a dejar que Dios obre en ti. Pero si vas orgullosamente tratando de expulsar un demonio o de reprender a gente, tú no andando bien, se te puede brincar ese demonio a ti. Andas buscando liberar, y el que va a acabar atado eres tú. Ok, mira esto un poco más difícil de ver en la Biblia, y esto es contra muchos. Mira, Marcos capítulo 5, versículo del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar. Ya nos quedan 10 minutos, hijo. Vinieron del otro lado del mar a la región de Gadareno, y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Fíjese, un hombre que estaba atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Fíjese el poder que tenía este hombre poseído. Y desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Había 2, 3, 4, 5 hombres tratando de detenerlo y no podían. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagínese usted viviendo a un lado del panteón de las colinas del desierto, acá por la Piña, arriba. Y de repente en la noche grita y grita un hombre así con unos alaridos espantosos, unos gritos espantosos, pero sabiendo que ese hombre, ese gadareno, está poseído y que puede hacer daño y que él se corta y que no lo pueden detener. Imagínense el miedo alrededor de las casas del panteón.
Imagínense. Pero dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. Y fíjese lo que hizo este demonio, porque no era un demonio, eran más. Se arrodillaron delante de Jesús. ¿Qué tal si todas esas casas que están alrededor toman, ayer, creo que ayer o antier, no sé si en octubre fue el día de quién, de San Judas? Había una foto que vi que un niño estaba cayéndose al Señor en la espalda, torcido, lo traía colgado, pero su mono lo traía bien asegurado en los brazos. ¿Me explico? O sea, el niño como sea, pero el cumpleañero, o sea, el San Judas grandote que trae la estatua, no se le iba a caer porque es el cumpleaños de él. Se fija cómo ponemos las cosas en lo material, pero no en lo espiritual. Ahora imagínese, si mucha gente que está tomando, fornicando, bebiendo, drogándose, viviendo una vida promiscua, una vida mundana, vamos a ponerlo, mundana. Pero cuando ven un espanto, ¿qué dicen? Jesús, María y José. ¿Qué dicen? Ánimas benditas. ¿Qué dicen? ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué dice la gente así? Pero no tienen respaldo espíritu, porque su vida personal, su vida íntima no va a reflejar esa ayuda espiritual. Entonces, no tiene poder contra Satanás. Pero cuando llega Jesús, fíjese lo que dice, cuando llega Jesús, los demonios se arrodillan. Por eso, muchas veces en una cuadra vive un cristiano y dicen, aquí no pasa mucho nada, porque en una casa, en una cuadra, en una colonia, hay personas orando, hay personas clamando a Dios, hay personas invocando el nombre del Señor, hay personas poniendo alabanzas y dicen, aquí no pasa nada, porque siempre habrá alguien que se ponga en la brecha o habrá alguien que es luz en tu cuadra, que es luz en tu colonia. Y muchas veces la gente no le gusta que tenga alabanzas, que tenga nada, sin saber que esa es la fuente que detiene a estos demonios. Entonces, ¿qué dice todavía el libro de Marcos capítulo 5? Clamando a gran voz, aquel demonio le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y fíjese cómo lo adora el demonio, hijo del Dios Altísimo. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero ese hombre se llamaba Legión. ¿Por qué? Porque le decía, ¿cómo te llamas? Y el hombre poseído, lo que estaba adentro, le responde, somos legión porque somos muchos. Había un hato allá a un lado de, fíjate, de 2,000 cerdos. Y le dijo, déjanos salir e irnos a los cerdos. Fíjate, le pidieron permiso. Y que Jesús les dijo, salgan de ese hombre, o sea, lárguense, váyanse. ¿Se fija que ni una legión de demonios puede contra el nombre de Jesús? Pero lo que puede más es una buena relación con Jesús, caminar en orden, andar en sus mandamientos, amar al prójimo, obedecer la palabra e ir a un lugar donde se enseñe la doctrina de Jesús. ¿Me explico? ¿Verdad que no se expulsó el demonio por un concierto? No se expulsó el demonio porque, pues yo lo voy a expulsar con reggaetón, el otro lo va a expulsar. ¿Sabes qué? Yo peleo contra Dios con norteño. Y no es burla, no es burla, cada quien. Lo que estoy hablando es algo bíblico, que no pretendan que porque yo estoy mencionando a Jesús en un canto, quiere decir que el demonio va a obedecer. No, él va a obedecer cuando Cristo vive en mí. Cuando Cristo es mi prioridad, es mi guía, es mi Señor, es mi Rey. Pero lo obedezco y le doy honra. Ahí el demonio sabe que tú eres como Pablo. Ahí sabe la gente que tú eres de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo lo que hemos explicado hoy? Que no seas partícipe, no lo lleves a tu casa y no seas partícipe, porque si vas a un lugar donde se celebra eso, no sabes qué te puedes traer a tu casa. Saca de tu casa lo que son imágenes, saca de tu casa lo que son amuletos, saca de tu casa todo conjuro, saca si tienes ouija, sácala de tu casa aunque parezca un juego, saca cosas de tu casa que no le agradan a Dios. Si tienes licor, si tienes drogas, si tienes la pornografía, todo esto sácalo, porque le permites, como se llama el programa de hoy, que los demonios se sientan cómodos ir a tu casa. Es que yo traigo una pulserita con ojos que me dio mi novio. Quítatela, tú eres cristiana. Bueno, desde antes, ¿para qué andas con alguien del mundo? También ahí es donde tiene que ver lo que es una relación de un yugo desigual, porque vas a ser novia de uno que su mamá anda con la Virgen o va a visitar a la Virgen. ¿Y tú por qué vas a andar relacionado con alguien que es del mundo? No cree en santos, él no va a la iglesia católica, pero es mundano. Entonces, ¿qué tiene que ver una jovencita, un jovencito de Cristo
o un hombre o una mujer de Cristo con un yugo desigual. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene que ver las tinieblas con la luz? El aceite con el agua. ¿Qué tiene que ver Belial con Cristo? Nada. Entonces, procura no invitar a nada a tu casa. Procura no, el chisme es parte de la brujería. Procura no hacer conjuros en tu casa. Procura no oír películas donde se hacen conjuros jugando o invocaciones demoníacas como Chucky o como invocando espíritus. Tú dices, pero ¿eso qué tiene que ver? Pues aunque tú no lo invoques, te estás dejando que esa palabra entre a tu casa. En tu casa mora la luz, en tu casa mora Cristo, en tu casa mora el Espíritu Santo, en tu casa hay ángeles acampando alrededor. ¿Para qué quieres invitar a las tinieblas si en tu casa hay luz, hay bendición, hay sanidad, hay prosperidad? Simplemente hasta por lógica, si tu casa está limpia, ¿para qué metes mugre adentro y tiras basura adentro? Para cerrar, tú como niño, hijo, ¿qué le dirías a los niños de afuera, a los jóvenes de afuera de la fiesta o de lo que se celebra esta noche? Pues que eso está mal, que si ustedes quieren celebrarlo, pues ahí ustedes, pero yo voy a creer en lo que es Dios. Eso, entonces, ¿es bueno o no celebrarlo? No. Eso, entonces, gracias a Dios que lo vimos de un niño. Amén. Vamos a despedirnos, creo que ya, mira, vamos a despedirnos. Tenemos 5 minutos, pero quiero que hagas una oración. Creo que hay palabras. Bueno, es que así 10 minutos. Bueno. Mire, yo lo que creo. Mire, aquí nos están. Miren, para que vean. Bueno, vamos a hablar. Miren los comentarios que nos están enviando. No sé, arriba dice hijos. No sé qué dice arriba. Sí. Lupita González. Dios bendiga tu vida, Lupita. Dice, hola pastor, en mi iglesia están haciendo un concurso del superhéroe. Yo también lo veo mal, pero siento que está disfrazado. Ahora no entiendo precisamente por qué este día. Pues eso es exactamente lo que estamos hablando. Aunque sea, vamos a hacer un concurso de puros pastorcitos o vamos a hacer un concurso a ver quién se viste mejor de ángel. Pero es este día. Si quieres hazlo el domingo. ¿Quieres hacer algo para Dios? Bueno, si quieren divertir los niños, hazlo en la clase dominical. Hazlo en un festival para niños. Hazlo el día del niño. Pero ¿por qué celebrarlo hoy? Cuando hoy se celebran las tinieblas. Por tradición, porque todos los días son de Dios. Pero si sabiendo cómo está la tradición, ¿por qué hacerlo? Dios la bendiga, hermana Lupita. También dice hermana Lupita. Pero pues trataré de no ir y no ser partícipe. Fíjese que le voy a decir, muchas veces hasta el pastor se enoja, y las hermanas se ponen en contra de ti. Muchas veces yo les digo, mire, traten de estar en su iglesia y ayudar a su pastor, pero si ve usted que ya no está a gusto y esta iglesia lo está llevando a otra creencia, pues busque un lugar donde legítimamente se hable la doctrina de Jesús. Yo lo puedo leer. ¿Qué dice Silvia? Okay. Edgar Cruz dice, muy buen tema, dele con todo pastor, así debe de ser. ¿Dónde dice el de arriba? Edgar Cruz. Edgar, Dios te bendiga, Edgar. Abigail Juárez. Me gusta que de su programa con bases bíblicas y bien explicado, para que a unos no creen que es malo celebrar estas fiestas del diablo. Ahí está tapado del diablo. Del diablo. Pues sí es, aunque se oiga muy religioso, aunque se oiga Chabelita la de la Biblia, hoy es un día, el día es de Dios, pero la gente celebra, invoca, hace una tradición que no es de Dios. Dios lo bendiga. A ver, ¿qué dice Silvia? Silvia dice, Dios lo bendiga, excelente programa de LB. Para gloria de Dios. Y no, pues qué bonito que hay gente oyendo, gente que está escuchando, porque hay gente que el otro nos habló de Venezuela, de Kansas City, otros han hablado del Paso, mi hermana Natalia que está en Odessa, Dios bendiga a ella y su familia. ¿Por qué, Asrey? ¿Por qué no hacemos una oración? Que Dios nos proteja. Tú haces una oración y yo hago una oración para poderle decirle a Dios que les dé entendimiento, porque hay buenos pastores, hay buena gente, hay buenos cristianos, hay iglesias que aman al Señor, aunque van a celebrar hoy equivocadamente esto, pero hay buenas iglesias que a veces tienen influencia de su supuesta cobertura o influencia del pastor o influencias de tal vez de una amiga del Paso que les trajo dulces y celebra, está bien. Y si no celebra, pues ya no le traigo dulces. ¿Sabe qué, hermana? Pues que no le traiga dulces. Vaya y cómprese, ¿verdad? Mejor dulces mexicanos. Cómprese unos, ¿cómo se llama? Esos tamarindos. Cómprese. Pero a veces hay gente que te dice,
ya no le traigo nada porque usted no celebra. Pues no me traiga. Porque si ya te están reclamando no es de Dios. La persona que te reprocha y te da algo, te ayuda algo para tu iglesia, ya de ahí no es de Dios. Entonces fíjese, este tema lleva con mucho. Esto lleva mucho, entonces, como antes, vamos a seguir un poquito, antes de hacer la oración, tenemos como unos 10 minutitos. Mira, hijo, mientras siguen comentando, usted puede comentar, siéntase libre y Dios bendiga. Fíjese qué bonito, tenemos aquí la conductoras del programa. Dios bendiga a nuestra hermana Pame, a nuestro hermano Isaac, y Dios bendiga a las conductoras que tienen trabajando aquí, son muy amables y aparte siempre están pendientes, fíjese, de usted Radio Escucha, están pendientes ellas como qué es lo que es, que su opinión cuenta. Claro que su opinión cuenta, pero más cuenta de que es gente de Dios oyendo algo de Dios. Entonces, qué bonito, qué precioso es cuando la gente quiere oír la verdad. Dice, muchos tienen miedo de que familiares sean libres o cambien por conocer a Jesús porque piensan que sería malo para la imagen de la familia o para ciertos negocios. Fíjese lo que están diciendo. ¿Cómo es que mi hermano no se ha convertido? Dice que le da vergüenza. Pues sí, porque no quiere dejar su estilo de vida. Al recibir a Jesús tienes que dejar muchas cosas. Pero ¿cuánta gente no quiere que venga Jesús porque no quiere dejar su estilo de vida? ¿Cuántos niños no quieren ir a la iglesia porque van a dejar ciertos juegos, van a dejar ciertas películas? Se fija. Entonces, mucha gente dice, no es bueno para el negocio, porque nosotros, en la mayoría de muchos negocios que he visto en México, siempre tienen a su Martín Caballero, hacen trabajos de brujería, o hacen limpias, o tienen sus bambús con ranitas, o tienen la herradura en la puerta, tienen ciertas, en los restaurantes chinos, tienen ciertos, creo, dragones con manzanas y agua, ¿verdad? Está así con pelito de puntito. ¿Cómo? Y lo que hace un gatito que hace. Pero fíjate cómo hay cosas donde hemos ido a comer que hay. Lo que entramos es una virgen gigante. O los indios. A veces, Ándale. a veces los indios y los chinos son de los países que tienen más dioses. Como los hindúes tienen 2000 dioses, hijo. Adoran lo que es los insectos, los roedores, las ratas, las vacas. No, olvídese. Fíjese cómo está el mundo. Pero el mundo en sí así está. Pero imagínese qué va a pensar la gente de nosotros. ¿Cómo vamos a acercar gente a Jesús si nosotros no somos ejemplo? Es como decirle a un niño, no hagas esto, y tú lo haces, y el niño te está viendo que tú lo haces, pero tú le puedes exigir. No puedes exigir a alguien que obedezca a Dios si te están viendo en ti que no lo obedeces. Entonces, había un dicho que la carne destapada trae moscas y la carne refrigerada se conserva. Si usted trae la carne destapada y usted trae la carne en la iglesia, eso es lo que va usted a traer. ¿Cómo le decimos a una mujer que anda muy escotada o una mujer que se viste bonito? No estoy hablando que se vista también como hija de musulmán o que se vista como monja. Lo que estoy hablando, sin burla, lo que estoy diciendo, como una mujer guapa en Cristo a una mujer que anda pues enseñando demás, ¿cómo le dices? Que según cómo ande, eso es la clase de hombres que va a atraer. Entonces, imagínate en la iglesia, lo que enseñes, lo que demuestres, esa es la clase de gente que vas a atraer. No estás atrayendo gente para Cristo, estás atrayendo gente a la iglesia por lo que hace la iglesia, por lo que se vive, se convive. Como si tienes comida siempre, la gente va a venir por la comida. Si siempre tienes conciertos, la gente va a venir por el concierto. Y si traes siempre a un artista reconocido, van a venir a ver al artista. Se está olvidando la iglesia que el protagonista es Jesucristo. Se está olvidando la iglesia de Jesús. Entonces es muy peligroso. Pero sea Dios con todos ustedes. Vamos a orar. Haz una oración por los niños y todo eso para que Dios les dé luz, hijo. Y yo cierro. Dios, por favor, ayuda a todo aquel que caiga que no caiga en tentaciones, que no caiga en esas tradiciones, ni que lo obliguen a disfrazarse de algo que no quiere, y que los ayudes a ser salvos y que también los bendigas y los guíes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Diana Palacio, exactamente. Oremos por los que inocentemente andaron en la calle y por esos padres ignorantes. También tiene razón, Diana Palacios. Dios bendiga tu vida.
Oremos por todos aquellos padres en el nombre de Jesús. Padre, permíteles, Dios eterno, que sus ojos sean abiertos, que ellos, Padre, en su corazón nazca la esperanza. Envíales la oportunidad por medio de tu Espíritu Santo, que vean la verdad, oigan la verdad y sigan la verdad. Permíteles por tu Espíritu Santo que todos esos inocentes que andan llevando, Padre, que ningún espíritu tome control de ellos, que mucho menos canalicen a ninguna persona, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, tus ángeles, protegiendo a los inocentes que no tienen culpa, Padre. Pero te pedimos también por esos padres, Dios, que entren, Dios, en razón, que se examinen, que entre el entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo guiándolos a la verdad. Te pedimos misericordia, Dios eterno, por esta ignorancia de estas personas, y te pedimos también que les des la oportunidad en tu santa voluntad de que puedan ser salvos por medio de tu Espíritu Santo y vayan a los pies de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado hoy, Asrey. Amén. Vamos a despídete, vamos, mi hijo. Bueno, bye bye. No, pues dile. Bye. Dios los bendiga a todos. Bye. Bueno, este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, Asrey Torres, Arrelian Torres Macías. Somos el Pastor Sergio y su hijo Asrey. Ahora, bendición a todos y gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes y ya seguimos con temas más fuertes. Amén. Dios los bendiga. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Bye bye. ¿Ya ves? Ahí nos vemos. Hey, bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, la palabra del Señor es suficiente. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael.